Información de primera mano sobre temas de salud, bienestar y cuidado integral. Médica Radio, al aire. En México hay unos 140,000 pacientes con insuficiencia renal crónica que utilizan tratamientos sustitutivos. Cifras oficiales del gobierno federal señalan que para el 2025 habrá más de 212,000 pacientes afectados con esta enfermedad y será la causa del deceso de casi 160,000 personas. La diabetes mellitus es la causa del 48% de los casos, el 30% es por hipertensión arterial. La detección oportuna de estos padecimientos puede hacer la diferencia en la salud de una persona. Hoy en Médica Radio platicaremos de insuficiencia renal crónica y su tratamiento. Muchas gracias, soy Antonio Ramírez Gaitán y le doy la más cordial bienvenida a este espacio de salud a través de Grupo Fórmula. Esto es Médica Radio. Los riñones son órganos que tienen diversas funciones como son eliminar sustancias de desecho del organismo, conservar el adecuado contenido de líquidos y electrolitos del cuerpo. También se encargan de participar en la elaboración de algunas hormonas que mantienen los niveles adecuados de hemoglobina, presión arterial y del metabolismo óseo. Para detener el aumento en las enfermedades del riñón, la educación al paciente y el tratamiento oportuno son las principales acciones para evitar las enfermedades crónico-degenerativas. Asimismo, es necesario desarrollar medidas higiénico-dietéticas en pacientes con riesgo de desarrollar un problema renal. Hoy en Médica Radio, insuficiencia renal crónica. Agradezco que esté con nosotros el doctor Alejandro García Larumbe, médico especialista en nefrología del Hospital IMSS Acapulco, con un tema realmente interesante, complicado y que en ocasiones nos da miedo hablar, la insuficiencia renal. Doctor, muy buena tarde, bienvenido al Grupo Fórmula. ¿Qué son los riñones y por dónde empezar con este tema del cual insistimos? Pues da miedo platicar. Bienvenido. Gracias por la invitación. Los riñones son dos órganos muy importantes del cuerpo que nos sirve como filtro y regulador de lo que existe dentro del cuerpo. Ellos sirven de filtro, sirven para regular nuestra presión arterial, inclusive forma dos hormonas. Una hormona que se sirve para que no estemos anémicos, actúa en la médula de los huesos y también ayuda al metabolismo del calcio y del fósforo. Pero principalmente cuando sobre todo nos da problemas es cuando fallan los riñones, y eso se conoce como insuficiencia renal crónica, porque las toxinas que se generan de la comida, de lo que comemos, de lo que vivimos, es un cuerpo que está en constante movimiento, respirando, latiendo, tira toxinas en forma de orina a través del riñón y heces a través del intestino, pero el 80-90% de las toxinas de los alimentos que comemos se convierten en toxinas y se van en forma de orina a través del riñón. Entonces, cuando falla, se le conoce como insuficiencia renal crónica. Las cifras para esta enfermedad son realmente alarmantes. Se habla que hay cerca de 140,000 pacientes en México con esta enfermedad, con una enfermedad renal crónica e incluso avanzada. ¿Cómo detectar? Bueno, primero, ¿cómo identificar nosotros en casa qué nos hace daño y qué no a la hora de alimentarnos? Bueno, es importante esta pregunta porque efectivamente somos lo que comemos. Es importante tener buena salud. También es importante saber que muchas de estas enfermedades son hereditarias. Si somos hijos de pacientes diabéticos, o de pacientes hipertensos, o de pacientes que ya padecieron de enfermedad renal crónica, es cuando debemos cuidarnos más, al igual que todos, pues. De la dieta, pues debemos evitar los refrescos, el alcohol, el tabaco, el sobrepeso, las grasas. Y si se es diabético, es mantener el azúcar en sus niveles normales, seguir las indicaciones de su médico endocrinólogo o internista. Y si hay presión alta, también hay que mantenerla normal. Pero muchas veces, casi siempre el diabético también tiene colesterol alto o los triglicéridos altos. Entonces son 4 venenos para el riñón. El tener la presión alta, la diabetes alta, las grasas altas en el cuerpo, a la larga echa para el riñón. La etiología de las
enfermedad renal crónica, la principal es la diabetes, de ahí le sigue la hipertensión o también infecciones vías urinarias, piedras en los riñones, quistes en los riñones, y muchas veces tiene que ver también la herencia. Estamos platicando con el doctor Alejandro García Larumbe, médico especialista en nefrología del Hospital IMSS e ISSSTE aquí en el puerto de Acapulco. Doctor, ¿cómo detectarlo? ¿Nosotros en casa nos podemos dar cuenta? ¿Hay algo que nos pueda sugerir? Sí, cuando muchas veces no se nota inmediatamente, pero cuando ya está avanzado se puede ver que los pacientes empiezan a retener líquidos, se empiezan con piernas hinchadas o cara hinchada, una orina muy espumosa, una orina muy sucia y que huele mal, huele diferente a la que normalmente conocemos. Pues sube la presión, si a aquel paciente que es diabético le empieza a bajar el azúcar y hasta dicen se está curando del azúcar, es que está cambiándose por la enfermedad renal crónica. Se controla el azúcar, pero aparece la insuficiencia renal crónica. También aquellos pacientes que pierden peso o que están muy anémicos, duermen mucho y que siempre se sienten cansados, algo está pasando ahí. Entonces es necesario llevarlo con el médico de su confianza. Y si algo les dice del riñón, lo ideal sería que lo viera un especialista como es el nefrólogo. Dentro de cómo detectar y de los síntomas que acabas de mencionar, ¿también hay alguno otro que pueda ser de solución casera o es solamente lo detecta el médico? De solución casera no, es decir, se observa a los familiares, observan al papá, a la mamá, que duerme mucho o que está muy pálida o que come mal. Es poco apetito, comen mal, náusea, vómito, pérdida de peso o que retienen líquidos, piernas hinchadas, caras hinchadas, fatiga, a veces agresividad, son estados ya muy avanzados. Los estudios iniciales son examen general de orina, una química sanguínea, la urea y la creatinina seguramente van a salir alterados ahí, una hemoglobina baja que nos va a traducir una anemia, y todo eso va acompañado de la mano. Ya el especialista le toca hacer algún estudio como el ultrasonido o depuración de creatinina para saber qué tanto está depurando el riñón las toxinas que ingerimos como alimentos y se convierten en toxinas que deberían salir en forma de orina. Ya lamentablemente formamos parte de la estadística y nos detectan esta enfermedad, que incluso a nivel psicológico pues es importante, porque la depresión de muchas personas es fuerte cuando son detectadas con una enfermedad renal. ¿Cuáles son las alternativas al tratamiento? Bueno, existen 3 alternativas. Hay estadios del 1 al 5. Es importante que desde el estadio 2 o 3 ya deben estar con el especialista en nefrología, el nefrólogo. Ese especialista muchas veces todas las veces va a detectar qué es lo que está pasando con el paciente, si tiene la diabetes descontrolada, el colesterol descontrolado, el triglicéridos, la presión. Trata de regular con dieta y con medicamentos que no suban las toxinas más, que permanezca esa función renal lo más posible. Pero cuando llega a estadio 4 o 5, ya es cuando ofrecemos el tratamiento que sustituye a la función renal. Hay 3 tipos de tratamientos. El primero de ellos es diálisis peritoneal, el segundo de ellos es hemodiálisis y el tercero de ellos es trasplante renal. Ninguno compite con el otro, hay indicaciones precisas para uno y para la otra. A veces pasamos una etapa, inicialmente las instituciones de salud, por ejemplo, ofrecen como primera opción la diálisis peritoneal. Y cuando su abdomen no funciona ya, se pasan a hemodiálisis. Y entre el lapso de uno y otro, si está dentro del grupo que puede recibir un trasplante renal menores de 50 años y que tenga un condonador consanguíneo disponible, puede recibir el trasplante renal. Dentro de estas 3 opciones que nos acaba de dar para el tratamiento, como es la hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal, ¿hay opciones de medicamento? ¿Se puede uno resistir a que no lo hemodialicen o que no forme parte de estos procedimientos que acaba de mencionar? Sí, le hablaba yo de la etapa 3, de la etapa 4, que todavía puede recibir terapia con dieta y medicamentos. Depende de lo avanzado que esté, depende del apego al tratamiento del paciente, depende en el estadio que llegue,
y de la respuesta. Hay pacientes que pueden durar 3, 4, 5, 10 años con tratamiento médico, pero llegando a la etapa 5, que es una función renal como del 15% para abajo, ya es necesario hacer alguno de estos 3 tratamientos. Permítame hacer una pausa. Estamos platicando con el doctor Alejandro García Larumbe, médico especialista en nefrología del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE aquí en el puerto de Acapulco. Y regresando le voy a pedir que me explique este tema de la hemodiálisis, qué es, ventaja y desventaja, y sobre todo que muchas veces lo vemos como si fuera un riñón artificial. Una pausa y regresamos. De papá a papá en Médica Radio. ¿Sabías que tu bebé obtiene el agua que necesita a través de la leche materna? Si decides darle una cantidad extra, siempre debes optar por el agua embotellada, pues contiene bajo contenido de sales y evita complicaciones en los riñones. Recuerda que esto va a cambiar. Conforme tu hijo crezca, sus requerimientos también lo harán y necesitará hidratarse con mayor frecuencia. Pon atención en la pérdida de líquidos, porque la deshidratación es muy peligrosa. La diarrea es la forma más común en la que se presenta este padecimiento, aunque puede darse cuando no toman suficientes líquidos o los pierden por otra vía. Así como tú, Médica Radio está en redes sociales, Facebook, /Médica Radio, y en Twitter, @Médica Radio. Ya estamos de vuelta a través de Médica Radio, @Médica Radio en Twitter, en Facebook nos encuentra /Médica Radio, le comparto mi Twitter personal, @TonoRamírezMX. Estamos platicando con el doctor Alejandro García Larumbe, médico especialista en nefrología del IMSS y del ISSSTE aquí en el puerto de Acapulco. Antes de la pausa platicamos del tratamiento de la enfermedad renal crónica. En primer lugar, la diálisis peritoneal. ¿Cómo es esta diálisis peritoneal? ¿En qué consiste? La diálisis peritoneal es un tratamiento que se ofrece como primera opción dentro de las instituciones de salud. Es instalar un catéter, un tubo de plástico hueco multihoradado abajo del ombligo, con una cirugía que se hace en su cama o también se puede hacer en el quirófano. Y es un tubito de plástico que a través de ese tubito hueco se mete una solución especial que se llama solución de diálisis. Ahí se utiliza la cavidad abdominal. Adentro está recubierto en una membrana que se llama peritoneo, por eso se llama diálisis peritoneal, y esa solución, al dejarse adentro, entra en contacto con esa membrana y ocurre el intercambio de toxinas y líquidos que ese paciente con falla renal crónica no está tirando. Se deja un momento dentro, en contacto con esa membrana, se drena y se mete otra, se drena y se cambia otra. Generalmente al principio se dan 30 recambios, después se les enseña a los familiares o al mismo paciente para que se lo haga en casa. En casa se hace 4 veces al día, siempre dejando la solución adentro o con una máquina que la institución le proporciona y se la lleva a su casa para hacérselo durante la noche para los pacientes que estudian o trabajan, o el cuidador que estudia o trabaja. Se conecta a la máquina a las 9, 10 de la noche y la desconecta como 6, 7 de la mañana, y en todo el día ya se queda. Puede hacer las actividades el paciente y el cuidador a lo que está acostumbrado a hacer. Es, digamos, el primer procedimiento o el procedimiento base para pacientes con enfermedad renal crónica, y que es, digamos, el cómodo, ¿no? Por llamarla de esa manera, es el más cómodo para el paciente. Es cómodo y más fisiológico porque los recambios se hacen más lentos, no hay bajas de presión o que el paciente se sienta mal. Ahorita explicamos por qué. El producto se le enseña al familiar, el producto se lleva a casa, no se tiene que trasladar a ninguna cosa, es de autocuidado. Hay pacientes, yo tengo pacientes de diversas edades que se hacen su diálisis y duran 3, 4, 5 años. Tengo un paciente de Chilpancingo que tiene 17 años. Ahorita tengo un paciente en el ISSSTE que lleva 9 años en diálisis peritoneal. ¿Cuándo pasamos al paciente de hemodiálisis? Cuando la cavidad ya no sirva, o tiene una hernia o tiene una infección. A veces en forma temporal se pasan a hemodiálisis y regresan otra vez a diálisis peritoneal. La hemodiálisis, a diferencia de
pasando ya a hablar de la hemodiálisis, es que